Durante la boda de su hija, un increíble secreto fue revelado: mi futuro yerno quiso echarme. La música sonaba alegremente en el aire, y el bullicio de risas llenaba el salón donde doña Clara había estado soñando con este momento durante años. Su única hija, Sofía, estaba a punto de casarse con Javier, un joven al que ella, a pesar de sus dudas, había acogido en su vida. Pero hoy, ese amor se sentía distante, como una nube oscura acechando. Doña Clara se movía entre los invitados, su vestido de costurera labrado meticulosamente, cada hilo que había usado en él, era un testimonio de su sacrificio. Pero en su mente, la preocupación acechaba: había hecho lo suficiente para proteger a Sofía. Con cada risa que escuchaba, Clara no podía evitar que su corazón se encogiera al ver a Javier ejecutar con maestría el papel de yerno perfecto. Sin embargo, había algo en su mirada que le incomodaba. Durante meses, había sentido que el joven trataba de distanciarla de su hija, manipulando con sutileza las opiniones de la familia. Días de preparación, noches sin dormir para hacer que todo fuera perfecto y, a la vez, su inquietud crecía, un malestar que no podía ahogar en el bullicio del pueblo que anhelaba celebrar. Clara se debatía entre el orgullo y el miedo: ¿y si Javier era aquello que temía? Un hombre que se interpondría entre su amor y su corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sacerdote, con su voz profunda y ceremoniosa, condujo la ceremonia. Cada sí resonaba como un eco en el corazón de Clara, llevándola a un dilema moral profundo: debía callar y permitir que Sofía continuara con su vida, o exponer las reales intenciones de Javier. Una batalla interna se libraba en su mente, cada segundo se sentía como una eternidad. La felicidad de haber criado a Sofía soltera, con dedicación y amor absoluto, se entrelazaba con el miedo de perderla en un momento. Cuando la ceremonia llegó al clímax, y el sacerdote preguntó si alguien tenía algo que objetar al matrimonio, el aire se volvió pesado. El mundo se detuvo, y las miradas se volvieron hacia Clara. Entonces, Claudio, su viejo amigo y abogado, se levantó. Su oscuro relato sobre Javier golpeó a todos, y el silencio fue ensordecedor. Las revelaciones de la manipulación se sintieron como dagas que atravesaban su corazón. Clara se sintió desmoronarse, pero al mismo tiempo, esa revelación encendió un fuego en su interior. Soy la madre de Sofía, y nadie me quitará mi lugar en su vida, gritó en medio del pánico, su voz temblorosa resonando con toda la fuerza de sus años de lucha. La tensión crecía como un monstruo acechante, llenando el aire con un temor palpable. El escándalo retumbó, y Clara se atrevió a enfrentar a Javier, la mente llena de pensamientos fragmentados. Su respiración era irregular. Al ver la desconfianza en los rostros de los familiares y amigos, el dolor y la angustia la consumían. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una verdad que amenazaba el más hermoso día de su hija? En ese instante, cada latido de su corazón era una súplica por claridad, un deseo abrumador de proteger su única razón de vida, Sofía. A la espera de que la situación se resolviera, Clara sentía que el tiempo se desvanecía, y el momento que había esperado tanto se deshacía en sus manos. Una tormenta se avecinaba, y ella estaba lista para dar batalla por el amor verdadero que siempre había representado. ¿Logrará Clara proteger a su hija de la traición antes de que sea demasiado tarde? El murmullo del escándalo apenas comenzaba a desvanecerse cuando Clara se enfrentó a la horrorizada multitud. Era un enfrentamiento a la altura de una película dramática, y ella se sintió como la protagonista de su propio guión personal. Con el sudor perlándole la frente y los latidos del corazón resonando en su pecho, el momento la empujaba a una encrucijada emocional. Las palabras que fluyeron de su boca no eran solo instintos de defensa, eran declaraciones de amor, de un compromiso forjado en años de sacrificios. Pero ahora debía continuar. Ese era solo el primer paso. Moviéndose con determinación a través del tumulto, buscó a Sofía.
La expresión de su hija era un espejo de confusión y angustia, fuerzas opuestas luchaban en su interior. Clara podía ver en sus ojos la mezcla de amor por Javier y la búsqueda de comprensión. Sofía, por favor, escucha, la llamó, apenas alzando la voz sobre el caos. Era el momento de abrir un diálogo crucial. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Clara tomó a Sofía de la mano y se la llevó a un rincón más tranquilo del salón. La música seguía sonando de fondo, un festín para el resto, pero para ellas, la atmósfera se volvió densa. Era el instante para ser franca. Javier no es lo que parece. Hay cosas que debes saber sobre él. La mirada de Sofía la congeló. Era un momento cargado de riesgo, y cada palabra contada podría cambiar el destino de ambas. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué me estás haciendo esto en el día más importante de mi vida? Sofía respondió, su voz era un hilo teñido de ira y tristeza. Clara sintió como si cada latido le pesara. ¿Cómo podía transmitir la gravedad de su preocupación sin herir a su hija? Era un acto de equilibrio emocional que jamás había tenido que realizar. Los recuerdos de las noches en vela, las lecciones de vida que había tratado de transmitir a Sofía desde pequeña, acudían a su mente. La importancia de la confianza, el respeto en una relación, la esencia del amor. Sin embargo, también surgía el miedo a perderla. No estoy tratando de destruir tu felicidad, estoy intentando protegerte, declaró con un tono de súplica, buscando despejar las sombras de las dudas. Mientras tanto, en su interior, Clara se dio cuenta de la transformación que estaba ocurriendo en ella. Estaba experimentando una revelación. No solo debía lidiar con la situación actual, sino también con su propia identidad como madre que, a pesar de los miedos, había encontrado una voz que nunca antes había pronunciado. Esa voz resonaba con valentía y determinación, necesitaba llevar ese crecimiento más allá de este conflicto. Aceptar su papel de madre protectora no solo como una alusión al sacrificio, sino también como una declaración de su propio poder. Con el rostro firme y una convicción atronadora, Clara continuó, Sofía, por favor, no te cierres a la posibilidad de que esto sea una ilusión. Vale la pena investigar. Te amo demasiado para quedarme callada. Es tu vida, pero también es mi misión protegerla. Sofía vaciló, su preciosa fragilidad era evidente. Clara supo que esto no se resolvería con una declaración amplia. Necesitaba establecer un plan, una manera de abordar la situación que no fuera impulsiva. Era hora de reunir las pruebas, de armar un caso, no solo del amor que sentía por su hija, sino de reclamar la dignidad que como madre había permitido ser eclipsada. Mirando a su hija en sus ojos, Clara se dio cuenta de que el camino hacia adelante viviría en la verdad. Estaba a punto de encarar no solo a Javier, sino también a sí misma. Había llegado el momento de trazar un mapa hacia su propia reinvención, uno que enfatizara el valor y la integridad, la defensa de su legado familiar, el amor. Mientras Sofía comenzaba a procesar sus palabras, Clara sintió un leve temblor de incredulidad. ¿Realmente se atrevería a indagar en el oscuro pasado de Javier? ¿Podía arriesgar su relación con Sofía en el camino? Mientras sus pensamientos pululaban, la única certeza era que las respuestas no estarían lejos. Y el verdadero desafío apenas comenzaba a despegarse. ¿Lograría Clara conectar los puntos y desenmascarar la verdad detrás de Javier antes de que fuera demasiado tarde? Su vida estaba por entrar en una fase desconocida, y eso la llenaba de anticipación. Clara se aferró a la mano de Sofía, sintiendo un torrente de emociones que pululaban en su interior. La sala, una vez vibrante de risas y música, ahora se sentía como un escenario adornado con un telón de incertidumbre. Mira a su alrededor, los rostros alrededor de ella la miraban con una mezcla de desaprobación y sorpresa, la energía de la celebración se había evaporado, y era claro que había despertado algo mucho más oscuro que el mero escándalo. Necesito que comprendas, Sofía, comenzó, su corazón palpitando desmesuradamente. Esto no es solo una sospecha, es una lucha por tu bienestar. La mirada de su hija seguía oscilando entre la confusión y la rabia. Clara sabía que el camino por delante no sería sencillo. Estaba en un punto de inflexión que requeriría más que palabras, necesitaba una estrategia. La noche siguió su propio curso, como un río desbordado.
Mientras Sofía comenzaba a asimilar el peso de sus palabras, Clara sintió la urgencia de actuar. No podía permitirse ser vista solo como una madre que se opone infundadamente. Debía establecer su credibilidad, y para ello, era esencial recogerse a sí misma. Necesito más información, se dijo en voz baja, apartándose de la multitud. Sabía que una investigación por su parte podría levantar más que simples rumores. Se dejó llevar por la adrenalina, recorriendo ideas y acciones que podrían servirle. La seguridad y el amor de una madre se entrelazaban con la necesidad de confrontarse a sí misma, de reafirmarse en una realidad que había evitado durante demasiado tiempo. El primer paso hacia su nueva identidad fue identificar los contactos de Javier. Durante años, Clara había vivido en silencio, permitiendo que la vida de su hija se convirtiera en su propia razón de ser. Sin embargo, en ese momento de crisis, se dio cuenta de que tenía que ser más que la madre consentidora. Las sombras de su vida cotidiana comenzaron a desvanecerse al emerger resuena de su voz interna, con determinación, decidió hacer una lista. Necesitaba saber quiénes eran los amigos más cercanos de Javier, aquellas personas que podrían arrojar luz sobre su carácter. Colocó su teléfono sobre la mesa del vestíbulo y comenzó a escribir nombres, conectando puntos. Cada nombre era un paso más hacia la verdad y, en ese momento, a su empoderamiento. La realidad se clarificaba en su mente cada vez más. No puedo hacerlo sola, musitó, sintiendo que necesitaba apoyo. Pensó en llamar a su amiga Ana, quien siempre había tenido un ojo crítico y un juicio certero. Clara, que siempre había mantenido sus dirigiendo cualquier aspecto de su vida a la sombra de otros, ahora se concentraba en lo que podía cultivar. Las conexiones se estaban reconfigurando en su mente. No necesitaba ser fuerte por su cuenta, podía ser astuta. Mientras se acercaba a la fuente de información que parecía inalcanzable hasta el día de hoy, un destello de esperanza despertó en su interior. Cada decisión que tomaba, cada acción que emprendía, la acercaba más a la mujer que sabía que podía ser. El viento a favor parecía estar soplando a su favor, y por primera vez, Clara se sintió integrada en un viaje que le pertenecía. No obstante, la ansiedad seguía apretando su pecho. ¿Estaba cometiendo un error al adentrarse en la vida de alguien que ya había afectado tanto a su familia? Aquellas dudas atravesaban su mente como flechas afiladas. Si bien la búsqueda de la verdad era esencial, cada paso también podía significar alejarse más de su hija. Era un juego de equilibrio entre el amor y la protección, uno que no se podía jugar sin consecuencias. Mientras la noche avanzaba, Clara se dio cuenta de que sus decisiones no solo afectaban el destino de Sofía, sino que también moldeaban su transformación personal. Se sintió como un ave fénix preparándose para emerger del fuego, y eso lo sabían todos los instintos. Con la mente repleta de estrategias y anhelos, Clara comprendió que no solo luchaba contra Javier, sino contra los fantasmas del pasado que había permitido que dominaran su vida. Cada pregunta sin respuesta, cada sombra no confrontada, eran partes de un rompecabezas que estaba decidida a resolver. El momento de la verdad parecía estar cada vez más cerca, y las decisiones que tomaría determinarían su camino futuro. Al terminar de hacer su lista, levantó la mirada hacia la entrada del salón. Un pequeño grupo se acercaba, y con él, una nueva oleada de inquietud. ¿Quiénes serán? ¿Qué más puedo averiguar?, pensó, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Su historia no había hecho más que comenzar, y apenas podía esperar a descubrir que otras verdades estaban listas para ser desenmascaradas. Clara sintió cómo la presión aumentaba en su interior como un resorte a punto de estallar. La recién descubierta determinación de confrontar a Javier le concedía un impulso enérgico, pero a la vez la llenaba de dudas. Mientras el grupo se acercaba, su mente se inundaba de preguntas. ¿Podría realmente lidiar con las verdades que pudieran salir a la luz? La primera tarea era clara, debía actuar con astucia y cautela, canalizando su determinación hacia un objetivo real. No podía permitir que el miedo la detuviera. Se dio cuenta de que la forma de enfrentar esta situación no era solo a través de la confrontación, sino estableciendo una red de apoyo que pudiera servirle en su búsqueda. Las conexiones que había descuidado a lo largo de los años ahora eran más esenciales que nunca. Al regresar a casa, Clara se sentó en su escritorio, rodeada de papeles y recuerdos. Abrió su laptop y comenzó a investigar a Javier.
Buscó su perfil en las redes sociales, analizándolo minuciosamente, pero no buscaba solo observar superficialmente. Lo que necesitaba eran detalles, entrevistas, comentarios de otras personas. Cada nuevo trozo de información era una pieza más en el rompecabezas que había decidido resolver. Mientras pasaba de un perfil a otro, descubrió conexiones sorprendentes. Javier no solo se codeaba con un círculo social diferente, sino que también mantenía lazos con personas con antecedentes cuestionables. Cada revelación hacía que la preocupación se mezclara con el coraje. Cada descubrimiento revelaba una nueva capa de la historia que necesitaba entender. Su mente empezó a trabajar en un nuevo enfoque, organizar encuentros informales con los amigos de su hija que lo conocían. Ideó un plan. Podía invitar a Sofía a una tarde con algunos de sus amigos, y allí podría ser más útil, sacar a la luz el tema de Javier. Aunque era arriesgado, Clara sintió que era una forma de actuar sin que Sofía se sintiera atacada. Mientras tejía esta estrategia, también pensaba en Ana. La amistad con Ana no solo había sido una fuente de buenos momentos, sino también de apoyo crítico en tiempos difíciles. Tal vez era hora de invitarla a un café para discutir su situación. Mientras se sumía en estos pensamientos, Clara sintió que su confianza aumentaba. Ella estaba pasando de ser una madre ansiosa a una mujer decidida a tomar las riendas de su vida y de la de su hija. El día siguiente llegaría con nuevas oportunidades. Debería hablar con Ana, recoger más información y sobre todo, mantener el enfoque en su meta, proteger a Sofía, sin que se sintiera acorralada o desbordada por las preocupaciones de su madre. Esa mañana, Clara tomó una decisión crucial. Voy a sembrar dudas y despertar preguntas, se dijo a sí misma, mientras abría un documento en su laptop para anotar cada idea relevante. Sofía necesita entender la verdad, pero necesito hacerlo a su ritmo, con tacto. A pesar de la claridad en su rumbo, el éxtasis de la aventura que emprendía le hacía sentir al borde de un precipicio. Sin embargo, Clara sabía que esta era su oportunidad. Era su momento de cambiar. La lucha no solo era por su hija, era también una lucha por redescubrirse y abrazar su fortaleza. La noche cayó, y entre las sombras, la inquietud que había sentido en el salón comenzaba a difuminarse, dejando lugar a un fuego interno renovado. Sin embargo, la inquietud seguía latente. ¿Sería inteligente revelarle a Sofía sus pesquisas? ¿Y si la reacción de su hija se tornaba contra ella? Esta disyuntiva le dejó en claro que cada paso que daba en su búsqueda de la verdad la acercaba a la mujer que había deseado ser, pero también la empujaba hacia un abismo de incertidumbre. De repente, un mensaje emergió en su pantalla. Era un número desconocido, y su corazón dio un vuelco. Tendría que decidir si abrir o no aquella puerta. Clara se encontró en la encrucijada, consciente de que un simple gesto podría sacudir los fundamentos de su búsqueda. Las preguntas empezaron a danzar en su mente una vez más. ¿Quién podría ser? ¿Esta persona podría ofrecerle la información que tanto deseaba? Y, lo más importante, ¿podría manejar lo que esa información pudiera desenterrar? Era hora de tomar decisiones que definirían no solo su lucha por proteger a su hija, sino su propio destino. Clara abrió el mensaje, sintiendo cómo su pulso se aceleraba mientras la pantalla iluminaba su rostro. Hola, Clara. Soy Marta, compañera de Javier. Necesitamos hablar. Las palabras parecían flotar en el aire antes de que su mente comenzara a girar en torno a las posibles implicaciones. La falta de contexto solo aumentaba su ansiedad. La compañera de Javier. ¿Qué podía saber? Sin pensarlo mucho, Clara decidió que debía responder. A pesar de la incertidumbre que la inundaba, había una parte de ella que intuía que aquella conversación podría ser clave. Se sentó al borde de la silla, las manos temblando mientras estilaba una respuesta cautelosa pero decidida. Hola, Marta. Estoy dispuesta a escuchar. ¿Cuándo puedes reunirte? La espera se sintió interminable, una elipsis emocional que parecía alargar la tensión ya existente en su vida. A medida que pasaban las horas, Clara comenzó a repasar lo que sabía sobre Javier y sus inquietantes conexiones. La red que había empezado a construir no solo servía para proteger a Sofía, sino también para ella misma, ayudándola a desentrañar una historia que había tomado giros inesperados.
cada interacción, cada nueva pieza del rompecabezas, la acercaba un poco más a la verdad. La mañana siguiente, Clara se sentó con su café, a archivar las dudas que borboteaban en su mente y enfocarse en lo que tenía que hacer. Tenía que mantener la mente clara para el encuentro con Marta. Estableció un punto neutral, un pequeño café en la esquina que visitaban a menudo Ana y ella. Sopesó si debía mencionar esta nueva reunión a Ana o si, por el contrario, era mejor actuar sin que nadie incluyera más personas en el tema, al menos por el momento. Su corazón aún se debatía entre el miedo y la determinación. Mientras caminaba hacia la cafetería, cada paso parecía alejarla de la mujer que estaba empezando a dejar atrás. Aquella mujer ansiosa y temerosa había encontrado una nueva confianza, una voluntad de enfrentar todo lo que la vida le lanzara, tal como un guerrero se prepara para la batalla. En su interior resonaba un eco de resistencia y valentía. Cuando llegó a la cita, Marta ya la esperaba, nerviosa. El café estaba lleno de ruido, pero Clara sintió que había un silencio ensordecedor entre ellas. Se sentaron en una mesa apartada y, tras un saludo titubeante, Clara comenzó a hablar. ¿Qué necesitas contarme sobre Javier? Marta inhaló profundamente y, a través de su voz temblorosa, desnudó la angustia que la había llevado hasta allí. Clara escuchó atentamente mientras la mujer le relataba situaciones inquietantes, rumores sobre el círculo social de Javier, algunos hábitos peligrosos y conexiones que hacían eco de advertencias. Cada palabra calaba profundo en Clara, era como si estuviera viendo el reflejo distorsionado de las decisiones que había tomado en el pasado. Mientras la conversación avanzaba, Clara sintió que las piezas de su propio rompecabezas empezaban a encajar. La imagen que se formaba en su mente la incomodaba, pero al mismo tiempo le parecía liberadora. Había más en juego de lo que había anticipado, y la verdad parecía más oscura de lo que podría haber imaginado. Al concluir la cita, Clara no solo se sentía más informada, sino más comprometida. Había tomado medidas que la acercaban a la mujer fuerte que deseaba ser, aunque también la acercaban a un camino lleno de incertidumbre. Este nuevo enfoque no solo implicaba proteger a su hija, sino también lidiar con su propia valentía y los secretos que podrían resurgir. Mientras se retiraba, el móvil vibró en su bolso. Era un mensaje de Sofía: ¿puedes venir a buscarme a la escuela? Necesito hablar contigo. El corazón de Clara se aceleró mientras la ansiedad empezaba a invadirla nuevamente. Ahora más que nunca, las decisiones pesaban sobre sus hombros. Su hija tenía algo que decirle, algo que podría cambiarlo todo. Sabía que debía ser sincera y estar preparada para cualquier tipo de revelación, pero la pregunta latente la consumía. ¿Estaba lista para enfrentar lo que Sofía podía contarle? La tensión en su estómago crecía junto con su determinación. Esta era solo una de muchas decisiones difíciles que tendría que tomar. Había llegado el momento de estrechar sus vínculos mientras la verdad se desnudaba ante ella. Clara respiró hondo mientras se acercaba a la escuela, tratando de calmar los nervios que la asediaban. Su mente giraba en torno a cada posible escenario sobre lo que Sofía podía querer decirle. La imagen de su hija, pálida y preocupada, la acompañaba en cada paso, intensificando su deseo de ofrecerle apoyo incondicional. ¿Y si todo lo que había construido hasta ahora se tambaleaba por una sola revelación? Este era un instante crucial no solo para Sofía, sino para Clara misma. Al llegar al colegio, Clara notó que los alumnos salían en grupos, riendo y conversando despreocupadamente. Se sentía como un intruso en ese mundo lleno de juventud y alegría, mientras su propio mundo personal se sentía cada vez más cargado de secretos y tensiones. Finalmente, vio a Sofía esperar en la entrada. Su expresión era seria, casi docente. Eso hizo que el corazón de Clara se encogiera en su pecho. «Hola, mamá», dijo Sofía mientras Clara se agachaba para darle un abrazo. Pero la juventud de su hija parecía opacada por una pesadez que incluso Clara podía palpar. ¿Podemos hablar en casa? La voz de Sofía resonó como una campana de alarma, y una comprensión silenciosa se hizo evidente entre ambas. El trayecto hacia casa fue un juego neuronal constante de preguntas y respuestas no formuladas. Cada giro de la carretera se sentía como una bocanada de aire pesado y anticipación. Clara sabía que debía mantener la calma, que era su deber ser la roca en la que Sofía pudiese apoyarse. Pero,
Al mismo tiempo, anhelaba que su hija se abriera a ella sin reservas. Al llegar, Clara trató de crear un ambiente propicio. Se preparó un té hirviendo y se sentó en la mesa de la cocina, buscando el modo de abordar lo que Sofía le quería contar. El sonido del agua burbujeando parecía un eco de sus propios pensamientos, llenos de ruido pero sin claridad. Finalmente, cuando Sofía se sentó frente a ella, Clara se sintió compelida a romper el silencio. «¿Qué ocurre, cariño?», preguntó, su voz firme pero suave. Sofía miró por la ventana un momento, tomando aliento, como si el aire tuviese un sabor agrio. «Es sobre Javier. He escuchado cosas en la escuela». Clara sintió que el tiempo se detenía. El nombre resonó en su mente como un tambor lejano. «¿Qué cosas?», forzó a salir de sus labios, mientras su corazón palpitaba con cada pulsación. Era crítico que esa no fuera la oportunidad para que sus temores tomaran el timón. Ella necesitaba ser la madre que Sofía necesitaba, no la que se sumía en la desesperación. «Hay rumores sobre él, cosas que hacen que me sienta incómoda. No quiero que te hagas ideas, pero hay otros padres que dicen que él no es lo que parece». La voz de Sofía se quebró. Clara sintió que un torrente de emociones atravesaba su pecho, alarmas encendidas, urgencias que llevaban su mente a lo peor. «¿Te ha hecho algo? ¿Te ha dicho algo que te incomode?». Esta vez, su voz se elevó involuntariamente, y Sofía bajó la mirada. Esa respuesta no verbal era más reveladora que 1000 palabras. «Es solo que, me siento a salvo hablando contigo, pero creo que necesitamos investigar más sobre él. Quiero asegurarte que no me arriesgaré, mamá». La determinación en la frase de Sofía hizo que Clara sintiera un nudo en la garganta. Su hija se estaba convirtiendo en una joven que pensaba críticamente, y eso era un atisbo de esperanza en medio de la ansiedad. «Bien. Haremos lo que tengamos que hacer. Te prometo que no lo enfrentarás sola». La frase salió con firmeza, pero su corazón temía las implicaciones. Había algo más en juego y no solo la seguridad de su hija, sino su propio desarrollo como madre decidida a desentrañar la verdad. Mientras, en ese rincón de su interior, Clara empezó a sentir que el escenario que se desarrollaba frente a ella se tornaba más oscuro, casi como una tormenta que acechaba en el horizonte. Sabía que cualquier paso en falso podría resultar en dolor, pero no había retorno ahora. Las decisiones estaban en sus manos, y la posibilidad de que Javier tenía un lado oscuro aumentaba. «Pero hay algo que aún no hemos considerado», murmuró Clara, sintiendo que su mente se llenaba de incógnitas y posibilidades. Mientras su mirada se centraba en Sofía, el diálogo interno giraba, y la inquietud crecía. El teléfono de Clara vibró nuevamente. Esta vez, era un mensaje de Marta que comenzaba a llenar aquellos espacios vacíos, y una pregunta sin respuesta inundó su mente. ¿Estaba preparada para lo que podía descubrir no solo sobre Javier, sino también sobre sí misma? Clara se despertó antes que cualquier otro día. La habitación estaba envuelta en una atmósfera de inquietud. El sonido del té al hervir simbolizaba no solo un ritual cotidiano, sino el inicio de un día decisivo. Mientras el vapor llenaba la cocina, sus pensamientos comenzaban a entrelazarse con el mismo calor, y una resolución interna empezaba a tomar forma. Al terminar su taza, Clara sintió que ese pequeño gesto le confería un sentido de claridad. No podía permitir que el miedo la paralizara. Sin embargo, la conversación con Sofía aún pesaba en su mente. Para enfrentar la verdad sobre Javier, necesitaba equiparse con información concreta. No podía ser solo una madre protectora, debía convertirse en investigadora, capaz de desentrañar los misterios que rodeaban a su hija. Decidida, Clara se apresuró a buscar en su computadora detalles sobre Javier. Podía sentirse como una intrusa, pero su rol la obligaba. La búsqueda de su ex compañero de colegio estaba rodeada de una ansiedad palpable, sin embargo, sabía que no podía dudar. Mientras navegaba, se encontró reflexionando sobre los mensajes que Sofía había compartido. Los rumores que la habían inquietado podrían tener un trasfondo real que necesitaba examinar a fondo. Las horas pasaron volando. Examinó publicaciones, grupos de discusión y hasta perfiles en redes sociales. Al conocer más sobre Javier, su aparente perfección se diluyó con cada clic.
Aquello que comenzó como una simple búsqueda se transformó en un despliegue de conexiones y relaciones, algunas brillantes, otras inquietantes. Finalmente, presentó un collage mental de lo que ella comprendía como un joven impresionante, pero también tal vez un poco siniestro. Después de una jornada de investigación implacable, se dio cuenta de que había llegado el momento de hablar nuevamente con Sofía. Clara dudó por un instante, preguntándose si estaba lista para llevar a su hija por este camino. Pero la idea de no actuar, de dejar que el miedo oculte la verdad, le generaba angustia. La vida de su hija dependía, en parte, de las decisiones que ella tomara. Cuando Sofía llegó a casa, Clara ya había preparado un ambiente propicio para retomar la conversación. Se sintió un poco culpable por lo intenso de su investigación, como si hubiese traspasado una línea. Sin embargo, su instinto maternal le informó que la honestidad era esencial. «Mamá, ¿de qué hablabas esta mañana?», Sofía preguntó, su tono oscilando entre nervioso y expectante. «Vamos a platicar, cariño», comenzó Clara, sintiendo la tensión en el aire. «He estado investigando un poco sobre Javier. Quiero que sepas que me preocupa lo que escuchaste». La mirada de Sofía se llenó de curiosidad, mezclada con temor. «¿Qué descubriste?». Clara compartió sus hallazgos con un enfoque claro y directo, evitando adornar la descripción con matices de miedo o exageración. Quería que Sofía comprendiera la seriedad de la situación sin que su ansiedad empañara la conversación. Al finalizar, sus ojos reflejaron una mezcla de emociones, sorpresa, miedo y algún atisbo de entendimiento. «¿Eso significa que debo dejar de hablar con él?», preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente. Clara pudo ver cómo su hija, que antes parecía tan segura, comenzaba a requebrar la armadura de confianza que había puesto en Javier. «No estoy diciendo eso, pero necesitamos establecer límites claros», respondió Clara, sintiendo el peso de cada palabra. «Debemos investigar más antes de tomar cualquier decisión drástica». El silencio se extendió, lleno de realidades incómodas. Ambas mujeres comenzaron a comprender que este era solo el comienzo de un periodo en el que la confianza y la reflexión serían esenciales. Mientras Sofía procesaba la información, Clara sintió que su propio proceso de transformación se intensificaba. Ya no solo era una madre. Era también una investigadora, un protector, y estaba despertando talentos ocultos en su interior. Enfrentando a Javier, en el fondo, estaba confrontando la parte de su vida que había estado oculta durante demasiado tiempo. Sin embargo, lo que Clara jamás podría haber anticipado era que Javier no solo representaba un riesgo para Sofía, sino que, de alguna manera, había tocado también las fibras de su propio pasado. El teléfono sonó nuevamente, esta vez traía una notificación de una amiga de la infancia. El mensaje era escueto, pero encendido de intriga. «Clara, tenemos que hablar. He descubierto algo sobre Javier que te conviene saber». La inquietud se volvió palpable en el aire. ¿Qué secretos escondía Javier que podía desatar una tormenta aún mayor? Clara sintió que, indiferentemente a su decisión, el futuro se iba tejiendo con hilos de revelaciones nunca antes imaginadas. Clara se sentó en el borde de su cama, el corazón latiendo con fuerza. La notificación del teléfono resonaba en su mente como un eco inquietante. ¿Qué podría haber descubierto su amiga que no solo la involucrara a ella, sino que también amenazara directamente el bienestar de Sofía? Con la vista fija en la pantalla, sintió que la incertidumbre se transformaba en un combustible ardiente. En un impulso, decidió responder. «¿Cuándo y dónde?», digitó rápidamente. Esperó con ansias una respuesta, sintiendo que cada segundo pasaba más lento que el anterior. Un par de minutos después, el teléfono vibró. «Esta tarde, café en la esquina». La simple mención del lugar, cargado de recuerdos y risas de su juventud, le trajo una sensación de nostalgia. Sin embargo, la urgencia del asunto eclipsó cualquier emoción agradable. Clara se vistió rápidamente y salió de casa, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. A medida que caminaba hacia el café, su mente divagaba entre las canciones de su infancia y los ecos de sus temores. La transformación que ella había comenzado a experimentar tenía ramificaciones que profundizaban más allá de su papel como madre.
Estaba en un punto de inflexión, un cruce de caminos donde las decisiones que tomaría influirían no solo en su vida y en Sofía, sino también en el futuro de Javier. Había algo desgastante pero inevitable en esa realidad. Al llegar al café, la familiaridad del lugar la reconfortó. Allí estaba Ana, su amiga de toda la vida, con una expresión grave, como si portara un secreto demasiado pesado. Se saludaron con un abrazo, pero Clara notó que la tensión era palpable. Clara, hay algo que no puedo ignorar. Javier no es lo que parece. Me ha llegado información que espero no afecte tu relación con Sofía, dijo Ana en voz baja, como si las paredes pudieran escuchar. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué sabes? Necesito saberlo todo. Ana se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando la preocupación. He escuchado de alguien que lo conoce bien. Se dice que ha estado involucrado en actividades poco recomendables. Ya no es solo un chico raro, ni siquiera un mal partido, es peligroso. Cada palabra se le anclaba a Clara en la realidad. Su instinto maternal se activó inmediatamente, Sofía estaba envuelta en algo que podía dañarla profundamente. Pero, al mismo tiempo, un sentimiento de indignación brotó en ella. La idea de que Javier pudiera estar mendigando la confianza de su hija era inaceptable. ¿Sabes en qué tipo de actividades?, cuestionó, sintiendo que un torrente de determinación comenzaba a sustituir su ansiedad. No tengo todos los detalles, pero asegúrate de que no se le permita acercarse a tu hija. La gente a veces se ofrece para ayudar, pero oculta intenciones oscuras, respondió Ana, ajustándose el cabello distraídamente, como si su propia incomodidad la impulsara a cubrirse. El café, normalmente un lugar para relajarse, se transformó en un claustro lleno de revelaciones angustiosas. Clara comenzó a analizar el desasosiego que había sentido desde el principio. No era solo el instinto de madre, era un clamor que resonaba con las experiencias de su propio pasado, recordándole momentos donde la confianza había sido traicionada. Frente a la perspectiva de una nueva realidad, Clara decidió que no podía ser una espectadora pasiva. Necesitaba actuar. Contactó a Ana sobre una posible estrategia de confrontación. Si Javier estaba manipulando a Sofía, la madre debía desactivar cualquier amenaza de manera decisiva. Al regresar a casa, tomó un momento para respirar. La conversación con Sofía del día anterior comenzaba a girar en su mente, necesitaba reevaluar cada palabra, cada reacción. Sus propios miedos, los ecos de decisiones fallidas en el pasado, amenazaban con desbordarse. Pero al mirar a su hija, que inocentemente exploraba su camino hacia la adultez, sintió que la urgencia de protegerla era más fuerte que sus inseguridades. Mientras cenaban juntas, Clara decidió que era el momento de forjar una nueva alianza. Sofía, quiero que me hables de Javier. Quiero que confiemos la una en la otra. Este tema es delicado y me preocupa tu seguridad, le propuso, sintiendo cómo la conexión familiar se convertía en un pilar de fortaleza. El silencio se alargó con la tensión de la incertidumbre. Fue entonces cuando Sofía, con un susurro, comenzó a contarle sobre Javier, su forma de ser, lo que la había atraído inicialmente a él y, para sorpresa de Clara, algunos pequeños detalles que habían empezado a inquietarla. Clara comprendió que la revelación previa era solo el principio de un camino difícil. Esa noche, muchas preguntas, elementos morales y estándares de confianza se desplegarían ante ella. Mientras esperaba que su hija compartiera más, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de Ana, y decía, no es solo Javier. Hay más en el aire. Las revelaciones aún no habían terminado. Clara sintió que la tormenta estaba por desatarse. ¿Qué más se ocultaba tras la imagen de aquel joven? ¿Qué lazos oscuros podría descubrir que pusiesen en peligro su familia? La certeza de que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente se apoderó de ella. Clara se sentó en la mesa del comedor, el corazón agitado tras las palabras de su hija. Las revelaciones sobre Javier no solo estaban sometiendo su rol como madre a una prueba monumental, sino que también estaban forzando una confrontación interna que no había anticipado. Había pasado años llevando la carga de decisiones equivocadas, pero ahora se encontraba en la posibilidad de redimirse, de usar las herramientas que había adquirido a lo largo del tiempo. Mientras Sofía avanzaba en su relato, Clara no pudo evitar cuestionarse sobre sus propias decisiones.
Había confiado en su instinto antes, en sus años como madre, pero su rostro se reflejaba en la confusión que sus palabras proyectaban. La relación que creía sólida había empezado a tambalearse ante la incertidumbre del futuro. Era este momento crucial el que revelaría quién era realmente, no solo como madre, sino como mujer. ¿Cuál es el verdadero Javier, Sofía?, preguntó Clara, sintiendo que esa interrogante iba mucho más allá de la simple curiosidad. Era el momento de confrontar lo que había en la sombra, de desentrañar la verdad antes de que fuese demasiado tarde. Sofía, nerviosa, jugaba con su cabello mientras reflexionaba. Me gusta su forma de ser, pero, a veces, me dice cosas que no entiendo. Como que tiene amigos raros y que no siempre es sincero sobre lo que hace. Clara sintió cómo la incertidumbre iba transformándose, poco a poco, en determinación. Tenía que hacer más que cuestionar a su hija, debía actuar. No estaba dispuesta a arriesgar su bienestar por un chico de quien no podía fiarse. La conexión que había cultivado con Sofía necesitaba ser reforzada, no solo por sus palabras, sino por sus acciones. Al día siguiente, Clara decidió investigar más sobre Javier. Se propuso averiguar todo lo que pudiera sin alarmar a su hija. Visitó el lugar donde supuestamente trabajaba, pero sus intentos fueron frustrados por la falta de información. Sin embargo, su perseverancia la impulsó a un nuevo enfoque, se acercaría a la madre de Javier. Quizás, a través de ella, podría desentrañar el misterioso pasado de su hija. La determinación de Clara creció al imaginar la conversación con la madre de Javier. No solo se trataba de proteger a Sofía, sino de asegurarse de que nunca se encontrara atrapada en dinámicas tóxicas que ella misma había vivido en su juventud. En su mente, comenzó a enfocar los puntos que quería discutir, la seguridad de su hija, el tipo de amigos que Javier mantenía y, sobre todo, la naturaleza de sus actividades. Decidió acercarse a la madre de Javier durante un evento en la escuela. La tensión acumulada en su interior la convirtió en una fuerza imparable. Sabía que este encuentro, aunque incómodo, era necesario. Era su oportunidad de velar por Sofía y de establecer la confianza que por mucho tiempo había sentido tambalear. Cuando se encontraron, Clara mantuvo la calma. Sin embargo, las palabras se enredaron en su garganta al inicio, el temor aflorando. Pero al recordar a Sofía y los valores que quería transmitirle, encontró la fuerza suficiente. Me gustaría hablar contigo sobre nuestros hijos, sobre Javier, comenzó, sintiendo que la conversación tenía el potencial de cambiar el rumbo de las cosas. No obstante, Clara estaba aún lejos de entender la verdadera complejidad de la situación. En el fondo, sabía que las verdaderas respuestas podrían ser más oscuras y reveladoras de lo que había anticipado. Mientras sus pensamientos se arremolinaban, el teléfono vibró nuevamente. Un nuevo mensaje de Ana, resonando con eco perturbador: Javier está involucrado con alguien muy peligroso. Asegúrate de que Sofía se mantenga alejada. Era un recordatorio de que cada decisión que tomara podría acarrear consecuencias. La presión aumentaba, y su próxima elección sería crucial. Estaba a punto de entrar en un terreno peligroso donde la maternidad y la protección de Sofía se pondría a prueba de formas que nunca soñó. ¿Qué haría ahora, sabiendo que el bienestar de su hija estaba en juego? Y que Javier pudiera no ser quien parecía. La gran verdad aún debía ser desenterrada, y el momento de confrontar tanto a su hija como al mundo que la rodeaba se acercaba rápidamente. ¿Estaría Clara lista para lo que estaba por venir? La tarde que Clara había imaginado como un simple encuentro se transformó en un cruce de destinos. Había llegado al café, un lugar resonante de memorias, pero esta vez con el corazón en un puño y una certeza inamovible: debía proteger a Sofía a toda costa. No era solo una madre que instaba a su hija a ser cautelosa, era una mujer decidida a enfrentar los fantasmas que habían amenazado su familia. Los minutos que pasó esperando a la madre de Javier parecieron eternos. El ambiente era cálido, pero el aire era denso con la tensión de lo que estaba a punto de 530 llegar. Clara se sentía un poco más fuerte, cada respiración la llenaba de valor. Cuando la madre de Javier apareció, un torrente de determinación la empujó a salir de sí misma. Tenía que hablar contigo sobre Javier, inició Clara, sus palabras firmes y directas. La otra mujer se detuvo, sorprendida, sus ojos parpadeaban con inquietud.
Siguieron conversaciones tensas y segmentadas, pero Clara se centraba, nunca desviándose de su objetivo. La atención al detalle la llevó a profundizar en la vida de Javier, adentrándose en un diálogo que tocaba aspectos familiares y oscuros secretos emergentes, todos aquellos elementos que constituían el rompecabezas. Clara no solo quería información, quería desmantelar la fachada que parecía deslizarse bajo los pies. Mientras hablaban, Clara comenzó a notar el cambio en su propia postura. Había dejado de ser la madre temerosa por el futuro de su hija, se convirtió en una investigadora perspicaz que no permitiría que las sombras ahogaran la luz de su familia. Cada revelación que surgía fortalecía su propósito. Al salir del café, la sensación de logro se fusionó con la claridad. La madre de Javier le había compartido detalles alarmantes sobre sus conexiones, sesiones clandestinas y vínculos peligrosos. No tardó en entender que la verdad sobre Javier no solo era inquietante, sino que representaba un verdadero riesgo para Sofía. Clara se dio cuenta de que todo lo que había explorado hasta ese punto era un llamado a la acción. No podía dejar que su hija se adentrara en una relación peligrosa. Cuando regresó a casa, encontró a Sofía en la sala, inmersa en un libro. Era el momento. En su corazón, Clara sabía que finalmente podría ser honesta y directa sin eufemismos. Sofía, necesito hablar contigo, dijo, su voz intrínsecamente decidida. Sofía alzó la vista, su expresión cambió de curiosidad a preocupación. Clara se sentó frente a ella, sin rodeos, compartiendo cada detalle que había descubierto. La mirada de sorpresa de su hija se tornó en incredulidad y, finalmente, en comprensión. No habían solo rumores vacíos, era información concreta que ponía en riesgo su bienestar. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó Sofía, su voz entrecortada por la mezcla de emociones. Porque no estaba segura de cómo darte esta noticia, pero lo más importante es que no quiero perderte en manos de alguien que no cuida de ti, contestó Clara, su tono lleno de amor y determinación. Este diálogo marcaba no solo el territorio de confianza entre madre e hija, sino que se convertía en una radiografía de la relación amorosa que quería preservar tanto en términos de cuidado como de respeto. A medida que la conversación se desarrollaba, Clara sintió como si las distracciones del mundo exterior se desvanecieran. Había comenzado como una simple madre, pero en ese espacio, reforzó su rol de guía y protector. Sofía empezó a asumir una postura más crítica hacia su relación con Javier y, sobre todo, se dio cuenta de que tenía la suerte de contar con la influencia de una madre dispuesta a indagar más allá de las apariencias. La tarde se tornó en un viaje de honestidad brutal, y cada revelación que ambas compartían era un paso en la dirección correcta. Clara vio cómo la chispa de la sabiduría empezaba a iluminar el rostro de Sofía. En ese instante de conexión, ambas se dieron cuenta de que no estaban solas en esta lucha. Finalmente, cuando la conversación llegó a su fin, Clara miró a su hija con una mezcla de amor y orgullo. Sofía había comenzado a comprender que no era solo una víctima, ahora se sentía empoderada para decidir por sí misma, tomando conciencia del mundo que la rodeaba. Con la certeza de que el camino hacia adelante estaba lleno de posibilidades, Clara sintió que su transformación ya se había materializado. Había pasado de ser una mujer que se sentía atrapada por circunstancias pasadas a una madre resuelta a tomar el control de su vida y la de su hija. La relación que había sanado en ese proceso no solo le había devuelto la confianza, sino que también le había otorgado un nuevo respiro de libertad. Al mirarse en el espejo del alma, Clara percibió que el verdadero logro no solo radicaba en la seguridad de Sofía, sino también en su propia realización como madre. En sus pasos para proteger a su familia, había encontrado su propia voz. Cada decisión tomada era un ladrillo, construyendo no solo el refugio familiar que ambas necesitaban, sino también un camino hacia la autovaloración y la fortaleza. En la noche que siguió, mientras Clara se acomodaba en su cama, pensó en todo lo que había dejado atrás, pero también en lo que había ganado. La paz y la esperanza brotaban dentro de ella, un fuego positivo que prometía un futuro brillante. Entonces, sintió que era el momento de actuar, no solo por ella y Sofía, sino también por todos aquellos que habían enfrentado luchas similares. Comenzaría a compartir su historia, la de su transformación, construyendo una comunidad donde cada madre pudiera sentirse escuchada y empoderada. No esperó ni un instante más.
Clara decidió abrir un canal de comunicación con otras madres, creando conjuntamente un espacio para compartir experiencias y apoyo, y así transmitir ese legado de valor y amor que reciente había descubierto. La vida de Clara había tomado un rumbo inesperado, pero en su interior sabía que todo había valido la pena. En su viaje de transformación, no solo había rescatado su papel como madre, sino que también había comenzado a tejer redes de fortaleza emocional. El legado familiar se sostenía en cada acto, en cada decisión concreta que tomaba por su hija. Clara cerró los ojos, contempla su nuevo amanecer. Un renacer que la llenó de satisfacción, de amor y de una profunda resolución. Esta era solo la primera de muchas historias de superación que estaba por compartir. Clara sabía que cada susurro de su historia podría inspirar a otras mujeres a tomar la batalla en su propia vida, con el corazón iluminado, y un futuro esperanzador ante ella. Clara se respiró hondo y se prometió que nunca más viviría a la sombra de sus miedos. Había vuelto a florecer, y esa transformación no podía ser más gratificante. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace, y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Hay más historias emotivas exclusivas por venir. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.